En el tema de hoy hablaremos de la encriptación EP o encriptación mejorada. Es un tema del que muchos de vosotros me habéis comentado y preguntado sobre él. Es una encriptación que conlleva un cierto grado de seguridad, especialmente si la comparamos con la encriptación básica o BP, ya que este tipo de encriptación conlleva una clave mixta compuesta de dos partes. La primera es una clave propiamente dicha y la segunda es un vector de inicialización, que además es variable en la comunicación ya que cambia cada vez que pulsamos el PTT. Vamos a ver la intro y a continuación explicamos este tema. Este es el segundo vídeo sobre encriptación, en el que vamos a hablar de las redes Motorola Moto Turbo DMR, y vamos a hablar de lo que dicen sobre la encriptación ARC4 de 40 bits. ¿Te suena? Creo que esto es información que interesa a mucha gente. Les voy a contar mi experiencia. Los números que les voy a dar son números reales. No son números sacados de la chistera, están sacados de mi propia experiencia. ¿Es posible hacer fuerza bruta en una red que está protegido por una clave ARC4 de 40 bits? Este es un cifrado muy utilizado que encontramos, también el que utilizan los DMR en las asociaciones. Hoy está estandarizado, varios son comunes en varios fabricantes y compatibles entre ellos. Este vídeo que les presento no tiene ningún propósito malicioso, lo que les presento es el fruto de mi investigación y de varios experimentos que he realizado, a partir de varios años de experiencia en mi propio equipo de pruebas. Como he dicho, lo he hecho en mi propio equipo y con mi versión privada del DSD Plus. También les recuerdo que no la distribuyo ni vendo porque no quiero causar ningún problema, así que de verdad se ha hecho absolutamente sin ningún propósito malicioso, es solo para fines educativos e informativos. No pretendo en absoluto romper ningún sistema, simplemente estoy tratando de evitar o advertir sobre las cifras mundiales que existen actualmente en el mercado y sobre cierto ciclado y sus debilidades. Deberíamos tener un cifrado fuerte que sea mucho más privado, especialmente si su red es sensible. Ya vimos en el capítulo correspondiente a la encriptación básica o BP, cuál era el significado de fuerza bruta y para qué se empleaba, por tanto no vamos a repetir esos mismos conceptos. Si alguno de vosotros tiene dudas sobre ellos, les invito a visitar el vídeo correspondiente a este tipo de encriptación. El cifrado del RC4/diagonal a RC4 de 40 bits es el cifrado que usa Motorola, publicando una patente sobre este cifrado. La clave de 40 bits supone que 2 elevado a 40 sería un total de 1.099.511.627.776 de claves posibles, con lo que se podría llegar a pensar que realizar una búsqueda de la clave por fuerza bruta sería un trabajo bastante tedioso. Cuando una estación DMR realiza una transmisión, el operador pulsa su PTT, Push to Talk. En ese instante la radio DMR envía un vector de inicialización. La combinación de una clave de 40 bits, más los 32 bits de este vector de inicialización, componen la clave real. Posteriormente el equipo realiza el algoritmo ARC4 con la señal, usando como inicio la clave real, pero vamos a tener en cuenta que cada vez que un operador pulse el PTT, el vector de inicialización cambiará, con lo que también cambiará su clave real. Por todo ello, me lleva a pensar que es imposible decodificar la voz de manera manual, si se puede hacer, mediante software, lo cual indica que sí es una clave segura aunque no imposible de extraer. Entonces, la pregunta que mucha gente se hace es, Rafa, ¿es posible hacerlo por fuerza bruta? Indudablemente sí. ¿Pero merece la pena hacerlo? Con independencia del tema legal, creo que no y lo voy a explicar con un ejemplo. Yo vivo en una pequeña ciudad de 25.000 habitantes, no sé cuántos policías municipales habrá, pero pongamos el caso de que hay uno para cada 1.000 habitantes. Suponiendo que cada uno tuviera su propio equipo DMR serían 25. Supongamos que el jefe decide cambiar de clave cada 15 días, por otra parte en el pueblo hay 3 ambulancias. Ahora bien, con un PC i9 y dependiendo de si uso la CPU o la GPU he tardado entre 7 y 9 días en sacar la clave. ¿Realmente cree que merece la pena el esfuerzo? Para al final saber que a la rubia de enfrente le han puesto una multa por estar mal aparcado su coche, o que al abuelete de la calle de detrás le ha dado un telele y tuvo que venir la ambulancia. Mi respuesta es muy clara, no merece la pena. Si merece la pena si lo que quiere es proteger las comunicaciones de su empresa, pienso que no es una mala opción. Por tanto, mi conclusión es que, sí, es una buena idea, especialmente si su razón es por motivos sensibles, como es el caso que he puesto, de la policía o las ambulancias del pueblo, eso sí, utilizando varias claves y cambiándolas regularmente.
Realmente no hemos explicado hasta ahora cómo funciona este algoritmo RC4. Antes de continuar quiero recordar que toda esta explicación es a modo informativo y educativo, y nunca por motivos de craquear una clave y romper un sistema. El algoritmo RC4 funciona de la siguiente manera. En primer lugar, presenta un vector de estado S de 256 bytes denominados S-boxes. Por otra parte, tenemos una clave secreta que varía desde 1 a 256 bytes. Al vector de estado S y a la clave secreta se le realiza un algoritmo denominado KSA. Ahora tomaríamos la secuencia resultante o el vector resultante, y le aplicaríamos un nuevo algoritmo denominado PRGA, realizando un SOR con el resultado y la voz en claro. En el caso concreto del DMR utiliza el modo CTR, consistente en usar un vector de inicialización como vector de estado S. El procedimiento sería similar al estudiado hasta ahora, pero con la diferencia de que incrementa el valor del vector en 1, a medida que avanzan los bloques. A todo esto hay que recordar lo que se ha dicho al principio. Cada vez que un operador está usando este método de encriptación, al pulsar su PTT, genera un nuevo vector de inicialización.